de estar aquí con vosotros esta mañana. Y bueno, el primer comentario, no le hagas caso a Marcelo, a Marcela, que nadie se vaya de aquí. O sea, ni por las ni por los centros. Bueno, no decirte cuando termine, ya sabes. Bueno, más allá de la broma, la idea es dedicarle hoy una hora, hora y media a explicaros qué es un autónomos database, la base de datos autónoma de Oracle. En esta presentación no me voy a enfocar en la parte de la base de datos en sí. Ya os lo explicaré, pero la base de datos, en principio, es básicamente la misma que tenemos en una base de datos normal Oracle. Es una base de datos relacional con lo que os están explicando dentro de la asignatura. Limitaciones, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero no me voy a meter en las características de la base de datos Oracle, sino en las características diferentes de Autonomous sobre un entorno normal de una base de datos relacional, como en este caso es Oracle. Lo que es la base de datos autónoma la presentó Oracle en el 2018-2019. ¿Y el enfoque cuál era? Básicamente, tengo un montón de datos, además desde el 2018 hasta ahora, o sea, hay muchísimos más datos de los que había entonces. Cada día va creciendo más lo que es esta explosión de datos. Y en ese tema, ¿cuál es el problema que viene surgiendo? Al final tengo cada vez más problemas para gestionar esos datos que hay detrás. Para gestionar, para organizar, para optimizar, para mantener esos datos vivos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de esta base de datos autónoma? Reducir la gestión, facilitar el acceso a ese dato. Entonces, en este punto, si queréis una frase de lo que, cómo queda, de lo que sería Autónomos Database, pues básicamente es aplicar técnicas de inteligencia artificial para facilitar el acceso al dato. Si hay que resumir una frase, es puramente eso. Entonces, la base de datos autónoma es la base de datos Oracle más una serie de añadidos, que es lo que veremos a continuación. Por un lado, lo que tenéis es una infraestructura. La infraestructura es Exadata. Voy a meterme a hablar un poquito de Exadata en la siguiente slide. No sé si lo conocéis o no lo conocéis. Es un entorno optimizado para correr base de datos Oracle. Según Oracle, es la mejor infraestructura para correr su base de datos. Hardware y software optimizado para correr lo mejor posible esa base de datos. Y a continuación, lo que le meto es características de automatización. Y todo esto se ofrece como servicio dentro de OCI, dentro de Oracle Cloud Infrastructure, la infraestructura de Oracle de cloud, los servicios de infraestructura de cloud de Oracle. Entonces, al final, pensad, lo primero es esto, es un servicio cloud, no es la base de datos como tal. Es un servicio cloud y, por tanto, no tiene sentido que lo podéis instalar en vuestros laboratorios, en vuestra casa. Como tal, se ofrece como servicio y se cobra como servicio. Luego veremos también cómo se cobra y cómo se accede. Entonces, pensad, cuando esto lo lanzaron, pues uno de los primeros ejemplos que hizo Oracle fue meterlo en su aplicación NetSuite. No sé si habéis oído hablar de NetSuite. NetSuite es una infraestructura, un software as a service, es un servicio SaaS de ERP y CRM que tenía Oracle para pequeñas y medianas empresas. Pues es el más grande del mundo, pues estamos hablando de varios miles, casi de cientos de miles de empresas que están en todo el mundo conectadas a a este servicio. Lleva por detrás una base de datos Oracle. NetSuite viene dando servicio, pues yo creo que fue desde el 2000, alrededor del 2010, más o menos, pensad. Tenía esa base de datos Oracle por detrás y a partir de ahí tiene una historia enorme, esa base de datos. Se metió sus versiones, ha habido actualizaciones de las versiones de NetSuite y obviamente por detrás ha habido actualizaciones de esa base de datos que estaba dando servicio al servicio, valga la redundancia. En ese momento, daos cuenta de los problemas de gestión que había. Empiezan a crecer los datos.
empiezan a multiplicarse las tablas de que había en esa estructura de datos que tenía esa base de datos. Y realmente lo que aparece es que tengo que optimizar el acceso. Pues los administradores de base de datos empiezan a colocarle índices. Para los que no sepáis lo que es un índice en un entorno de base de datos, básicamente funciona igual que un libro. Tengo mis tablas con los datos, pues tengo un índice, es un puntero que va a apuntar a donde esté el dato en sí. Y que lo hago para agilizar y hacer más rápidas las búsquedas cuando tengo que hacer un barrido por la base. Entonces, en función de las consultas que se le hagan, pues se genera una serie de índices. ¿Qué ocurre con el histórico este? Y por volver al ejemplo de NetSuite, pues versión X que había en 2010, pues le pento y le optimizo. Se meten los índices, se generan las tablas de una determinada manera, pero aumentan los servicios que meten en Suite, le meto tablas adicionales, aumento actualizo las versiones, lo voy haciendo crecer esto. ¿Qué ocurre? Que sigo con mis tablas y nadie borra, que no sabe qué pasa si lo borra. Entonces, al final hay un mare magnum allí de datos que se mantiene por temas históricos, que está funcionando, que se va optimizando, pero que realmente no es la mejor solución. Esto cuando salió de la base de datos autónoma, estamos hablando, como decía, alrededor del 2019, uno de los primeros servicios que Oracle puso con base de datos autónoma fue este NetSuite. Se migró a una base de datos autónoma. Lo primero que se hizo fue, bueno, básicamente volcar los datos, meterlo con su estructura de tablas, pero borrar todos los índices, borrar todas las referencias que había internas de la base de datos y decirle a la base de datos autónoma, estúdiamela. O sea, vete optimizándote tú. ¿Cuánto tiempo creéis que tardó en alcanzar el mismo nivel de rendimiento que tenía la base de datos con un histórico de 10 años? ¿Cuánto decís? 2 días. En 2 días la respuesta de la base de datos era más rápida que la que se estaba teniendo, lo que os decía, con una base de datos optimizada durante X años y gestionada durante X años con ese tipo de servicio. Ese es el tema de lo que se está logrando. Y la ventaja adicional que tenéis con este tipo de enfoque es que no es un tema que se vaya a hacer en este momento y que el año que viene pues lo vuelvo a perder, sino que esas técnicas de inteligencia artificial lo que están optimizando la base de datos continuamente. O sea, si cambia el patrón de búsqueda, si cambian las consultas, y esto es muy normal que pase, porque básicamente el servicio tiene funcionalidades nuevas y cuando venga una nueva versión, vamos a ver, se mantendrán los mismos tipos de perfiles, pero realmente cambiarán en algunos aspectos y es posible que cambie incluso de forma abrupta. Pues en este caso, lo que sucede es que la base de datos va a reaccionar automáticamente. Va a eliminar alguna de las referencias internas y crear otras nuevas. Pero es un tema que se mantiene automáticamente. Otro entorno en el que va a ser necesario este tipo de adaptación al cambio es entornos, por ejemplo, de seguridad. La base de datos se securiza automáticamente. Es capaz de detectar patrones de acceso no usuales y a partir de ahí bien avisar a los administradores de base de datos, bien eh, cortar incluso el servicio, o sea, lo que se quiera definir que haga ese mecanismo de inteligencia artificial. Alguien lo controlará, pero de alguna manera lo que sí que es claro es que la base de datos autónoma sabe el tema y automáticamente es capaz de reaccionar. Tercer punto en el que vienen ventajas de esta parte de base de datos autónoma. Actualización. Os he hablado de base de datos autónomas. Si os dais cuenta, no he hablado de ninguna versión. No hay versión. Básicamente esto, cuando salió el motor estaba basado en el motor de Oracle 18. Oracle cambió en su momento lo que es la nomenclatura de las bases de datos y precisamente a partir del 18 la llama por el número de los años. O sea,
Es una variante de la versión 12, pero a partir del año 2018 se empezó a llamar 18C. La que hay es la 21, no ha salido cada año, y la que está ahora mismo como entorno de producción más normal es la 19. La 18 ya está fuera de soporte. En este caso no ha habido un salto de la 18 a la 19 o a la 21. Es autónomos. El motor ha ido cambiando de forma transparente a lo que es el servicio. Entonces el tema, lo que es cara a las empresas, se certifican con autónomos y en ese punto va a ir cambiando las aplicaciones de tal manera que vayan siendo compatibles con autónomos. Pero desaparece el tema de lo que es el tema de una versión, el tema de preocuparme de las características de esa versión. Lo que estamos hablando es de facilitar el acceso a los datos. Lo que os comentaba al principio, la base de datos se corre en un Exadata. No es el objetivo de la charla, pero sí que quiero daros unas pinceladas de lo que es el Exadata, porque realmente la base de datos autónoma utiliza características específicas de lo que es la arquitectura de Exadata. Entonces, Oracle lanzó la primera versión de Exadata, si no recuerdo mal, 2008-2009. Originalmente venía con tecnología de HP y a partir de que Oracle compró Sun Microsystems, pues tecnología de Sun. Entonces lo que tiene Exadata es, por un lado, son servidores de cómputo. Los servidores de cómputo son básicamente como un servidor de base de datos normal y corriente. Van a recibir unas peticiones del cliente y van a acceder a los datos para analizarlo y cogerlo y devolver al cliente la petición que haya hecho con los datos correspondientes. Pero lo que tiene ya diferente es la parte de almacenamiento. La parte de almacenamiento, una arquitectura normal de base de datos, lo que tiene es un array de almacenamiento. Bien flash, bien con discos rotacionales, con lo que queráis. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una consulta del cliente hacia un Exadata? Bueno, ver primero la arquitectura tradicional. ¿Qué ocurre cuando hay una llamada del cliente a la base de datos? El cliente hace la petición, la base de datos, el servidor de base de datos se va a su almacenamiento, coge los datos que son pertinentes para esa llamada y luego hace su análisis correspondiente. En el caso extremo, si quiero hacer un barrido sobre la base de datos, me tengo que traer todos los datos de la base de datos al servidor de cómputo. Si no, las tablas que correspondan, lo que sea un subset de esos datos. Entonces, al final, lo que tienes es una parte de procesamiento, pero una parte importante de transferencia de datos entre un lado y el otro. ¿Qué es lo que tiene Exadata? Pues los servidores de almacenamiento saben de SQL. Entonces, el primer procesamiento de los datos los hace directamente el almacenamiento. En el mismo ejemplo que antes, si hago un barrido completo de la base de datos, pues el servidor de cómputo se comunicaría con cada uno de los servidores de almacenamiento y estos simplemente cogerían los datos pertinentes para la llamada, o sea, la consulta que se haya hecho sobre la base de datos. Ya no estoy transfiriendo todos los datos, ya estoy transfiriendo los datos que son relevantes para mi consulta. Y lo estoy haciendo en local. Esos servidores están procesando. Con lo cual, lo que es los periodos de transferencia son muy inferiores. Hay un software específico que llevan esos servidores para ser capaz de saber dónde están todos los datos, decirse a los servidores de cómputo y distribuir las consultas entre todos ellos. Obviamente hay algoritmos complicados, todo lo que queráis, pero vamos, simplemente para que tengáis un primer acercamiento, digamos, la parte diferente viene por ese lado. Por último, tienes lo del medio, los switches estos de 100 gigas. Lo que estoy es dando una red de muy alta velocidad y muy baja latencia, para que esos datos que están subiendo vayan por una red súper rápida y tarden muchísimo menos. Entonces, si empiezo a juntar todos estos efectos, pues básicamente estoy consiguiendo diferencias de órdenes de magnitud un 10 por ejemplo, en consultas sobre una arquitectura tradicional, utilizando el mismo tipo de procesador.
Luego hay temas adicionales, por ejemplo, metidos dentro de los servidores estos de almacenamiento. La última revisión de Exadata lo que incorpora es lo que llaman memoria persistente, módulos de PIMEM o lo veréis o memoria persistente. Directamente lo que está haciendo es que parte de la base de datos está en ese tipo de módulos que son, y es una caché adicional que está entre la memoria física del ordenador y los discos realmente de almacenamiento. Pensad que en este punto lo que tengo son una jerarquía de hasta 4 niveles de almacenamiento. Tengo la memoria física del ordenador, tengo el PIMEM tengo el flash y tengo disco rotacional para darle mayor espacio. Entonces, digamos, está manejando los cachés y las jerarquías para que la mayor parte de las consultas vayan en las capas más rápidas. Normalmente calculad que la tasa de acierto en flash, normalmente con los mecanismos de autopredicción que tienen las máquinas, rondará el 98%. O sea, prácticamente nunca va a ir al disco final a por el dato, sino va a ir a las partes previas. Entonces, en esto, pues es lo que os decía, que al final son sistemas que lo que te garantizan es que el rendimiento de la base de datos es el óptimo, lo más rápido posible. Y esto es, la base de datos autónoma siempre está en este tipo de servicios. O sea, se garantiza, cuando os hablan de un core, una CPU que está en ese servicio, son una core de este tipo, de esa data. Si queréis más información, os lo busco. Podría tirarme la hora entera hablando del Exadata, pero tampoco tiene mayor sentido. Entonces, a partir de ahí, cuando decíamos del automatismo antes, pues son todo este tipo de características de automatismo. Algunas hemos hablado antes, otras pues las iremos viendo. Empieza el tema, provisión automática. Cuando digo provisión automática, de entrada tú vas al servicio, te vas a una página web, te contratas las CPUs que quieras y a continuación tiene la posibilidad de subir o bajar, de autoescalar en función de la carga. Por defecto el servicio lo que tiene es que si tú le dices una CPU, pues escala hasta 3 de forma automática, en función del uso. Luego vamos a ver también algún tipo de algoritmo de cómo funciona esto. Pero vamos, se va a ajustar a la carga y te van a cobrar en función de esa carga. O sea, el tema ya no es un tema de que sea un tema académico, sino que al final es puro dinero. Configuración automática. Lo que os decía, el tema va a cambiar las configuraciones de la máquina, va a cambiar dónde están las bases de datos en función del uso, de los perfiles de uso. El límite, pues cada vez irán metiendo más cosas. Ahora mismo, pues el tema de la configuración te aumenta las características, los recursos que vas a coger de la base de datos y te cambia también la localización de las bases de datos entre los servidores en función de los perfiles de uso. Cifrado, seguridad. Eh, Esto es un servicio dentro de OCI, de Oracle Cloud Infrastructure. Mm, Tengo una charla con vosotros dentro de 15 días que voy a hablar de OCI, pero uno de los requisitos de seguridad es que en Oracle todo está cifrado. O sea, en este punto el servicio no admite la opción de que no estén cifrados los datos. Entonces, automáticamente todo va a estar cifrado y también va a gestionar de forma transparente todo el tema de las claves, todo el tema de los certificados de acceso. Parcheado y actualización. Luego también veremos en alguna de las slides que hay un compromiso de disponibilidad. El compromiso de disponibilidad era el 99,5 cada mes. Incorpora paradas planificadas y no planificadas. Es decir, caídas de las máquinas, pero también lo que sea actualización de las máquinas. Obviamente, bueno, si hacéis la cuenta del 0,5, salen unos minutos al mes. O sea, básicamente no me da tiempo a parchar. Entonces lo que se hace mecanismos de redistribución de las bases de datos en función de cuándo se tiene que hacer el parcheo. El parcheo se hace pues cada trimestre, es lo que está recomendando Oracle. Luego veremos que si tú tienes la infraestructura que lo puedes tener dedicada,
puedes hacer algún tipo de cambio, pero más de 6 meses no vas a poder retrasarlo. Con lo cual es un mecanismo que va a ir de tiempo en tiempo. Escalado, pues en la parte también de autoescalado que os estoy diciendo, y optimización. Optimización es lo que hemos hablado al principio, es si quieres la parte más, o sea, más evidente cara a un usuario. Es decir, yo lo que estoy, tengo un sistema que está continuamente optimizado, que continuamente sé que está corriendo con el mayor rendimiento posible en función de la infraestructura que tenga detrás y que no está de alguna manera parado por una mala configuración de la base de datos. Entonces, de alguna manera, como os decía al principio, no, yo no estoy hablando de las características de Oracle, sino de estas características que lo que me permiten es utilizar Oracle de una forma óptima. Básicamente, a nivel del servicio, el servicio, lo que es Autonomous, pero si os metéis en la cloud de Oracle, veréis que hay una serie de sabores. Entonces, los dos principales es ATP, Autonomous Transaction Processing, o ADW, Autonomous Data Warehouse. Son cargas transaccionales o cargas analíticas. Os veo que estáis mirando, os estoy tapando. Decidme si os tapo la pantalla. Entonces, la parte de cargas analíticas, lo que está optimizado es para búsquedas masivas sobre la base de datos detrás, y básicamente lo que están optimizados los recursos de ese Exadata para que vaya lo más rápido posible ese tipo de cargas. Conceptualmente es lo mismo, es lo que os he hablado antes, pero en este caso simplemente está parametrizada la base de datos para ir mejor a otro tipo de cargas. La otra base de datos, un tipo de modelo más usual, es el Transaction Processing. Es una base de datos transaccional de acceso, pues, consultas de cargas, yo qué sé. ¿Dónde están vuestros expedientes, por ejemplo, aquí en la universidad? Pues si tengo que meter los datos, pues lo que voy a hacer es ese tipo de cargas en un entorno transaccional. Entonces, dentro de esta transaccional, lo que hay es dos sabores ya un poquito más particulares, o subsabores, si queréis ponerlos, que son el JSON y el Apex. El JSON es un entorno, vamos, ahí me voy a meter un poco más en la parte de base de datos. Base de datos, Oracle siempre ha sido una base de datos relacional. Ahora mismo en las últimas versiones cada vez va evolucionando más a una base de datos multimodelo. Tenéis ya base de datos de grafos, tenéis temas espaciales, tenéis la relacional de toda la vida, tenéis documentales con JSON. Entonces la idea en este caso que está ofreciendo Oracle es que no tengas, yo qué sé, si quiero una base de datos JSON, meterle un Mongo y tener un repositorio separado. Tener otra espacial para otras determinadas cosas o tener otra de grafos para otra cosa diferente. Al final, de alguna manera, eso si os dais cuenta, lo que está creando son de alguna manera repositorios de datos separados, y lo que está dificultando es la conectividad entre esos tipos de entornos de datos. Lo que está, en este caso, mm, proponiendo Oracle es mételo dentro de todo de la base de datos Oracle, y eso va a ir funcionando bien en cada uno de los modelos, ¿no? O sea, no cambies tu manera de trabajar, no cambies tu manera de desarrollar, pero Oracle te va a soportar todo ese tipo de modelos. Por ejemplo, el caso típico, el Oracle sacó el año pasado un API de JSON directamente. Tú desarrollas, supones que tienes un JSON detrás, que tienes un Mongo detrás si quieres directamente, no cambias nada, pero realmente tienes un Oracle. Entonces son ese tipo de enfoques. Entonces hay unas características específicas y una parametrización para JSON, en este caso, que son una subcategoría dentro de la parte de ATP. Y os digo lo mismo para temas de Apex. Apex es un entorno de low code, o sea, de desarrollo semigráfico con poco entorno ya de desarrollo tradicional, que está corriendo en la base de datos. Es parte de la base de datos. Se incorpora en todas las versiones nuevas de la base de datos. Entonces hay un entorno enfocado a desarrollo de la misma manera, con Apex.
Todas funcionan igual. O sea, simplemente cara a vosotros os lo digo porque veréis que aparecen unas cosas u otras. Básicamente, si tú entras en OCI, te vas a decir qué tipo de base de datos quieres, la Autonomous Data Warehouse o la Autonomous Transaction Processing. Seleccionas y eliges una o la otra y a partir de ahí le metes el número de CPUs del tamaño que quieras. O sea, daos cuenta que en cualquiera de los casos, el servicio, lo único que va a demandar es que le metas un nombre de base de datos, que le metas los cores que necesitas, que le metas el almacenamiento que necesitas y ya. O sea, mayor simplificación es complicado. Aquí os he hecho un resumen de ya de cómo quedaría, digamos, la oferta de hardware, o sea, la oferta de bases de datos de Oracle a todos los niveles. Aquí estoy hablando de on-premise o estoy hablando de cloud. Prácticamente lo voy a pasar súper rápido y en la siguiente tenéis un poquito casos de uso de cada una de ellas. Pero el enfoque es que se puede utilizar de la misma manera en un entorno más transaccional, en un on-premise, en un entorno cualquiera, hasta llegar a la parte de Autonomous, que sería, digamos, lo más lejano al dato posible. Digamos, lo más lejano, voy a corregirme, a la gestión del dato posible y lo más cercano a un servicio de datos en el que me olvido completamente de toda la complejidad que hay debajo. Entonces, puedo entrar en desarrollar, o sea, en desplegar Oracle en un entorno de hardware convencional, un servidor y un almacenamiento, como toda la vida. Despliego mi software de Oracle, lo pongo, mi SAN o mi NAS o lo que vaya a poner detrás, y allí lo despliego. En ese punto, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Pues gestionártelo todo. Me instalo mi software de Oracle, particiono mi almacenamiento, lo optimizo y al final tengo que gestionar todo. A nivel de gestión, instalar mi sistema operativo, parchearlo después, lo mismo con las SANes o con las NASes. Es decir, en ese momento, digamos, me hago mi coche completo, que puede ser que lo más rápido y lo más óptimo, pero me tengo que ocupar de las piezas de las bujías del carburador, tengo que ocupar de todo. El siguiente paso, pues es eso mismo, pero lo meto en una arquitectura tipo Exadata optimizada para correr Oracle. En este caso no me ocupo de lo que es la parte de lo que es la parte de la infraestructura porque ya me viene dada, pero el resto sí que tengo que gestionarlo. Tengo que gestionar mi base de datos, tengo que parchear, tengo que hacerlo todo esto. A partir de ahí entro en lo que serían servicios cloud. El más sencillo, pues cojo una máquina virtual en OCI y despliego Oracle. Es equivalente en entorno virtual a lo primero que hemos visto. Simplemente he pasado de una máquina física a una virtual. O paso a lo que llaman Database Cloud Service. Me vuelvo a olvidar de la infraestructura, es la que Oracle me da, son entornos basados en Linux, pero ya me ocupo solamente de la parte de base de datos. Es un servicio de base de datos. Si voy a un entorno optimizado, pues sería eso corriendo en Exadata, que sería el Exadata Cloud Service. Este servicio Exadata tengo la opción de darlo en casa del cliente. Es lo que llaman Exadata Cloud Customer. El precio es el mismo que tendría un servicio en la cloud pública, pero está en el CPD del cliente. Si pongo un ejemplo, para cubrirlos todos, el instalármelo en una base de datos normal o lo que sería en un entorno de Exadata on-premise sería equivalente a comprarme un coche. Lo que sería un servicio cloud se de alguna manera alquilar un coche. Lo alquilo cuando lo necesito. Y lo que sería la última parte del Cloud Customer sería hacer un renting del coche. El coche es para mí, no lo estoy compartiendo con otros, pero tengo que tener un compromiso de uso más largo. Para 6 meses, un año, lo que tenga mi contrato de renting. En este caso, en el Exadata Cloud Customer, lo que Oracle fuerza es que sea un compromiso de 4 años. A partir de ahí, los créditos, el coste es lo mismo, pero necesito los 4 años. Y por último,
la parte de abajo de la parte de autónomos. Autónomos tenéis otra vez los sabores, estos de compartido o dedicado. El compartido sería el alquiler, equivalente si queréis al Exadata Cloud Service. El dedicado sería la parte de renting. Lo tengo, en este caso, una máquina, en este caso está en una región pública de la Cloud de Oracle, pero es una máquina en la que al menos tengo un cacho dedicado para mí. O sea, sé que ahí no entra nadie más que yo. Básicamente, digo, tenéis todos los... Esto no me voy a meter, no os asustéis. Básicamente es donde metería cada uno de ellos, y esto además es muy discutible. Si lo relleno, si es más adecuado o no. Pero pensad que las opciones vienen que tengáis una libertad de poder elegir cualquiera de los servicios. En función de esto, pues, en función de la disponibilidad económica, porque al final no os olvidéis que esto son cosas que cada empresa tiene que invertir y luego tiene que sacarle dinero a esa inversión. Entonces, al final, por condicionantes técnicos económicos, pues tenéis una serie de opciones para utilizar una cosa u otra. La presentación la vais a tener, con lo cual podéis revisarlo y incluso, bueno, después, como también tenéis mis datos de contacto, podéis preguntar. ¿Cuál es la gracia del entorno de autónomos? Reducir el esfuerzo de gestión. Básicamente, si voy a la parte más tradicional de desarrollo, como os decía, tengo que rellenar todo lo que está en blanco. Si voy a una parte de lo que sería un Exa Cloud Service, tengo que rellenar menos cosas. Y si voy a la parte de autónomos, prácticamente tengo que ocuparme de mis datos y mis aplicaciones. O sea, esta es al fondo la propuesta de valor. Las opciones de despliegue. Hemos hablado antes de esta. Perdona. Tenéis la opción básica, es las regiones públicas de OCI. Ahora mismo la más cercana pilla Madrid, cualquiera de las de Europa, en Marsella, hay en Milán, hay en Frankfurt, hay en Ámsterdam, cualquiera de la que pille más cerca. A partir de ahí, como os decía, puede ser compartido o dedicado. Compartido, básicamente empiezo con una CPU y lo voy haciendo crecer. Dedicado, pues ahí ya sí que tengo que preocuparme un poco más, porque ahí tengo que gestionar esa infraestructura. Me va a dar un contenedor y ya veremos ya la parte más de detalle de esa parte de contenedores. La opción de Exadata Cloud Customer, que es lo que os decía antes, el Exadata en casa del cliente. Y una opción incluso más bruta, que sería lo que llama Oracle Dedicated Region. Dedicated Region es tener una región, lo que sea el equivalente a una región pública de Oracle, con todos los servicios asociados, pues los servicios de cómputo, de almacenamiento, de comunicaciones, de base de datos, de analítica, de inteligencia artificial, todo este tipo de servicios están en el CPD del cliente dedicado específicamente para ese cliente. Por ejemplo, esto es un tema público. Yo estoy trabajando ahora mismo en un proyecto con Vodafone que ha desplegado 6 regiones de estas por Europa. Estamos hablando de que hay una migración en ese caso, de que van a migrar a ese tipo de entorno 10.000 bases de datos. Es un proyecto que durará años. Ahora mismo se está montando esa parte de infraestructura. Entonces, en 6 CPDs de Vodafone, en este caso, lo que se reserva es un espacio en el que Oracle mete sus máquinas. Tened en cuenta que en este caso el servicio es de Oracle, o sea, y las máquinas son de Oracle, simplemente están en el CPD del cliente para su uso. A partir de ahí, el despliegue, lo que se cobra es por el uso de esas máquinas. Entonces, voy a lo que serían los entornos compartido y dedicado de lo que sería autónomos. En el entorno compartido es el entorno más simple. Básicamente, bueno, os daré un enlace al final porque hay servicios gratis dentro de lo que es OCI de Oracle y Autónomos está metido entre ellos. O sea, podéis meter 2 bases de datos, acceder gratuitamente de forma indefinida, si queréis probarlo. Entonces, en este punto, el tema es muy simple.
quiero acceder a autónomos, como os decía antes. Nombre de la base de datos, número de CPUs que quiera, almacenamiento que quiera, algún dato más de cómo va a ir distribuir los datos y ya está. Bueno, y cómo hago el backup también, os lo pregunto. Pero son 4, 5, 6, 7 preguntas básicas. Entonces, a partir de ahí tienes una base de datos funcionando en minutos. Lo que tarda en provisionarlo, que normalmente, por eso te digo, tardará unos 10 minutos normalmente provisionarlo, este tipo de entornos. Lo tenéis aquí. Básicamente, lo que me obliga a alquilar es una hora. ¿Entendéis lo que os decía de alquiler? Es decir, necesito un servicio durante una hora, lo tengo. Estoy en el entorno, si queréis, más... me salía el performante, o sea, de mayor rendimiento de Oracle, y simplemente lo necesito puntualmente, pues desde una hora puedo pagar. O sea, cualquiera puede pagar el acceso de ese. En este caso, si voy a un entorno dedicado, lo que creo es una nube privada para cada uno. Esa nube privada lo que va a tener es, yendo a lo que os comentaba antes, un cacho de Sexadata que hemos visto. Entonces voy a tener unas celdas de cómputo, o sea, unos nodos de cómputo, unas celdas de almacenamiento y una parte de la red que hemos visto antes. Ahí estás hablando de que tengo esas máquinas para mí y distribuyo la carga dentro de esas máquinas. Luego entraré un poquito de cómo se distribuye y cómo ya más de lo que es la provisión del servicio. ¿A qué está pensado eso? Pues a que un determinado cliente tenga consolidadas ahí bastantes de sus bases de datos más críticas. Desventaja. Tengo que tener más compromiso con el servicio. Ventaja. Nadie me molesta, es mío. Es un balance. ¿Cuál me viene mejor, cuál me viene peor? O sea, normalmente clientes en lo que van a ir es a un acceso mixto. Determinadas bases de datos, por ejemplo, entornos de desarrollo, los meto en compartido, otro lo meto ya en dedicado porque quiero garantizar que el rendimiento de esto es el mayor posible. Pero bueno, es un balance entre ambas cosas. Entre lo que es la garantía, el control y el servicio en sí. Vamos a entrar un poquitín en lo que sería, digamos, ya parte un poquito más de detalle no os digo de la base de datos, sino de cómo se está gestionando todo este tipo de cosas. Tenéis aquí lo que es, si quiero darme de alta, y lo que os he comentado antes, el entorno compartido, tenéis básicamente una pantalla en la que os va a decir lo que queréis meterle. Si queréis saber cuánto cuesta, pues tenéis ahí la pantalla de... Este es el Cost Estimator de Oracle, el estimador de costes de la nube. ¿Cuánto me cuesta en este caso una CPU con un tera de almacenamiento al mes? 1.000 euros. 1.000 euros si lo divides entre 744 horas. Recuerdo que tenía un mes más o menos activas, 24 por 7 por 30. Saldrá pues más o menos un euro cada hora y pico, o un euro y pico. Y eso es lo que estaba diciendo que era accesible a cualquiera. Eso no es un tema en el que estamos hablando de una inversión relevante, ni mucho menos. Hombre, gastarse 1.000 euros si lo tengo en 24 por 7 durante un mes. Pero eso ya sí que lo voy a sacar un rendimiento. Pero para un tema puntual es perfectamente accesible para cualquiera. El mismo entorno, si lo hago aquí, ya se me sube mínimo a 10-15.000 en función del uso. Ya estoy hablando de otro tipo de cosas. Entonces, aquí ya tengo que darle bastantes más datos. Por un lado, tengo que tener un administrador de la parte de la infraestructura. Me va a decir la región donde lo voy a desplegar, me va a decir el tamaño, me va a decir el tema de disponibilidad. Y luego a partir de ahí tengo administradores de base de datos que son los que van a crear las bases de datos encima de la infraestructura que ha creado la anterior. Si lo pones en nomenclatura Oracle,
El primero es lo que llaman Fleet Administrator, el segundo es el DBA, puro de toda la vida. A partir de ahí, ¿cómo se cobra? Por OCPU y almacenamiento. O sea, lo que cobras aquí es por el cacho de Exadata directamente, por el alquiler de esa parte de la infraestructura, que en este caso el alquiler es un mes mínimo, y por otro lado, por la parte que esté usando encima de esto, de almacenamiento y de OCPUs. OCPUs, si lo ves en nomenclatura Oracle, es un core de la máquina, core físico del servidor Linux que tenemos con los nodos de cómputo. Por poner un poco en antecedentes, por tema de nomenclatura, porque al final hay, como cada fabricante lo llama de una manera, tenemos los chips, las pastillas que van en las máquinas. Dentro de esas máquinas tengo unidades de procesamiento, que son los cores. Dentro de esos cores tengo hilos de ejecución, que son procesos que se ejecutan en paralelo. En tecnología x86, Linux, que es lo que lleva estas máquinas, son 2 por core. Si veis, por ejemplo, tecnología tipo Spark, son 8 por core. Pero bueno, en la arquitectura x86 son siempre dos por core. Y es lo que, por ejemplo, en VMware llaman vCPUs, o en otros proveedores de cloud llaman vCPUs. Oracle habla de OCPUs, que es el core físico. Amazon, Azure, hablan de vCPUs, que es el hilo de ejecución. Y ahora, para complicarlo un poquito más, Oracle en modo de licenciamiento habla de processors, una licencia de procesador. Normalmente lo que es los cores físicos por un factor de corrección que mete en función de la tecnología. En el caso de x86 es 0,5. O sea, simplemente multiplicáis el número de cores por 0,5 para ver el número de licencias que necesitáis. Y ahora, por liarlo otro poco más, Oracle ha sacado un nuevo método de facturación de esta parte del Autonomous, eCPUs. Ya no OCPUs, eCPUs. Las eCPUs estoy pendiente de que me lo explique Oracle, porque no lo saben ni los preventas de Oracle. Lo acaban de sacar ahora en febrero. Entonces lo que van a cobrar en principio es por la suma de los servidores de cómputo y los servidores de almacenamiento. Pero no está claro qué decalaje le van a meter o qué factor de corrección. Pensad que en este caso yo puedo tener, en este caso de infraestructura dedicada, eh, un servidor completo de almacenamiento, de tanto de cómputo como de almacenamiento. Entonces, el servidor de almacenamiento, ¿cómo hago la transposición de los gigabytes o terabytes a CPUs de ese servidor? No está claro, de momento. No lo han publicado todavía y de momento se sigue cobrando por OCPUs. Cuando lo digan, lo publicarán, pero ahora mismo, veréis, te digo simplemente si os lo digo, porque aparece en la documentación de Oracle, ya habla de CPUs. No es el mecanismo por defecto, pero ya se están hablando de esto y lo irán diciendo. Si ves la documentación, no aparece como calculan, ¿eh? O sea, no aparece por ningún lado. Y ahí va, como os decía, la facturación, pues es lo que es sumar la infraestructura más el uso, el almacenamiento y de compra. Ahora os lo digo otro poquito más. Es lo mismo que hemos hablado, pero ya en el detalle de cómo se crea. Por un lado, lo que tengo es la parte de la máquina. Tengo la infraestructura, lo que le estoy diciendo es qué cacho de la máquina me hago yo. Básicamente, qué número de servidores de cómputo, que es el número de servidores de almacenamiento, voy a requerir en mi infraestructura. A partir de ahí, daos cuenta y por eso decía antes, la parte de Exadata tenía un número de servidores de cómputo y una parte de celdas de almacenamiento. Esos servidores de cómputo, al final, las bases de datos están distribuidas entre ellos. Están clusterizadas. Están clusterizadas entre las distintas máquinas. Entonces, la base de datos va a estar distribuida entre esos servidores. ¿Qué es lo que hago? Meterle este clúster
que básicamente lo que es un cacho de la infraestructura, un cacho del servidor, un cacho de cada uno de los servidores, voy a expresarme bien, que te forma un clúster y va a tener distribuidas las bases de datos. Encima de ello, lo que meto estas bases de datos contenedores. Las últimas versiones de Oracle lo que tienen es un mecanismo que son una parte de contenedores de base de datos y otra cosa que lo que llaman pluggable databases, CDBs y PDBs. Las PDBs son las bases de datos en sí y los CDBs son contenedores. Esto funciona a partir de la versión 12 de Oracle y básicamente lo que te permite es un entorno de virtualización adicional. Tú coges esa base de datos pluggable database y la pinchas en un contenedor o la despinchas. La puedes mover fácilmente de uno al otro. Entonces, ahí lo que les estás poniendo aquí son esos contenedores. Paso de lo que es una partición física, que es lo que me está dando de las máquinas y los clústeres, a lo que es una partición lógica que ya maneja ahora. Y por encima de estas, lo que tengo son las bases de datos. Bueno, corro ahora, no os preocupéis. No, no te preocupes, te lo agradezco. Entonces, estas son las bases de datos en las que se gestiona. Estas son las bases de datos realmente del cliente. El resto es cómo está distribuida dentro de la máquina todo este tipo de infraestructura. Como veis, ya la distribución es un pelín más complicada que lo que hemos visto antes del entorno compartido. En el entorno compartido, Oracle hace todo este tipo de cosas y las distribuye. A partir de ahí, ¿cómo hago el autoescalado? Pues el autoescalado básicamente es cada uno de los clústeres que hemos visto antes se distribuyen dentro de las bases de datos contenedoras. Entonces, las bases de datos, que cada uno de esos contenedores sabe las bases de datos autónomas en sí que tiene por encima las que se están usando y no. Y a partir de ahí, escala hasta el punto de que tenga espacio libre. Por eso os ponía por aquí que si quiero reservar los recursos, tengo que crear una base de datos y tenerla parada. Si quiero reservar realmente los recursos para un autoescalado. Porque si no, básicamente estoy haciendo un overprovisioning. Y no voy a quitar a alguien que está haciendo una carga y fastidiar un trabajo por el otro. Es un tema que en ese punto se tiene que gestionar. Vuelvo a decir lo mismo. En el entorno compartido, ahora que lo hace, en el entorno dedicado, es un tema que el administrador tiene que tener en cuenta. La idea es que al final la curva de carga vaya siguiendo esto. La raya roja que veis aquí es básicamente el tamaño que se ha configurado el clúster, o sea, el tamaño que se ha configurado el contenedor, la base de datos contenedora, para que, y de ese punto no baje el consumo. Ves que realmente aquí el consumo, la raya iría por aquí, sobre esa otra raya roja. Pero que cuando hay crecimiento tú puedas responder a la. Originalmente esto el entorno mínimo era una OCPU, un core de la máquina lo que se gestionaba. A partir de la versión de esto lo sacaron en el 2020, en 2020-2021, se admiten bases de datos fraccionales. O sea, OCPUs fraccionales. Básicamente en ese caso funciona exactamente igual, pero son por décimos de core. Entonces, en ese punto, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues, ajustar la carga con un grado con una granularidad muchísimo, muchísimo mayor que un CPU. Volvemos al tema de antes, optimización de costes y que meter la mayor cantidad de base de datos en la menor infraestructura posible. Los datos, las referencias, no me voy a meter en el detalle. Entorno de seguridad. Si veis, voy siguiendo los pasos que hemos visto antes, pero ya lo que es la implementación real de lo que tenéis allí. En este punto, el primer punto de seguridad es que no tengo acceso a las máquinas.
Esto es un servicio de base de datos. O sea, realmente las máquinas que están debajo no puedo parchearlas, no tengo acceso a lo que Oracle está gestionando. De hecho, hay una doble capa de seguridad. Oracle no puede acceder a tus datos y el cliente como tal no puede acceder a la parte de las máquinas físicas. Si lo comparáis con otro tipo de entornos de cloud, es un tema que aquí está absolutamente separado y da una ventaja tanto en rendimiento como obviamente en la parte de seguridad que estamos hablando. Estaba dando. Todas las bases de datos se utilizan, se van a ejecutar en una red privada del cliente. Y adicionalmente todas van cifradas. Hay un software de Oracle que está instalado que es Database Vault, básicamente para proteger del acceso de los administradores de base de datos. Hay una separación de roles entre lo que es el cliente de la base de datos y el administrador de la base de datos. En este punto, das cuenta que el administrador no va a poder acceder a los datos del cliente. Tiene permisos exclusivamente de operación, pero no puede acceder al dato en sí. Puede gestionarlo, puede sacar una copia del backup, copia cifrada. O sea, no puedo hacer incluso al disco a por ella. Y hay una separación de roles completa. Y sobre esto, Oracle aplica automáticamente todas las actualizaciones de seguridad. Ahí es donde estábamos hablando del tema de trimestral. Por eso no se permite el que haya un decalaje entre mayor de 6 meses entre lo que son el parcheo de esas máquinas y las versiones que hay. Porque al final Oracle tiene que garantizar la seguridad. Temas de alta disponibilidad. También lo comentaba antes. 99,5 durante cualquier mes. Pues básicamente unos minutos no llega una hora. Durante un mes. Paradas, tanto planificadas como no planificadas. Entonces, a partir de ahí, hay una protección a todos los niveles. El Exadata, os lo he visto antes por encima, pero no tiene puntos únicos de fallo. Está todo replicado a nivel de hardware. Si cae un servidor, automáticamente la carga saldrá a otro. Datos. Están distribuidos, son 3 copias de los datos. O sea, se tendrían que caer 2 servidores para que tú tuvieras tu pérdida de datos. A nivel de lo que sería lo que puedes plantear es que se caiga el CPD completo donde está la máquina. En ese punto, obviamente, tengo que tirar de otra máquina. A nivel de lo que es OCI, la mayoría de los despliegues de las regiones tienen 3 entornos de disponibilidad, 3 dominios de disponibilidad. Entonces, normalmente hay CPD en otro dominio de disponibilidad. El de Madrid no tiene más que uno. Entonces, en ese punto, si quiero plantear un tema de darle disponibilidad, me tendría que saltar con DataGuard, sacar una copia a otro entorno que me mantenga una copia sincronizada. Esto permite el DataGuard activo, con lo cual en esa segunda copia puedo leer. O sea, está activa al mismo tiempo. Mantenimiento. Todas las operaciones se hacen en modo rolling. Es decir, dentro de mi Exadata, para un servidor de cómputo, le meto los parches correspondientes y paso al siguiente. Para ello lo que se hace es una migración de la carga entre los nodos. Ahí es donde lo que hablamos de la parte de Transparent Application Continuity y Edition Based Redefinition. Básicamente lo que estás haciendo en ese caso es ocultar el cambio a la aplicación. De tal manera que la aplicación siempre vea la base de datos activa. Cualquier tipo de base de cambios en la base de datos, pues aparte de lo que hemos visto de la Edition Based Redefinition, en Edition Based Redefinition lo que te permite son 2 tablas diferentes para cada una de las versiones de la aplicación en que están accediendo. Y la indexación automática es la optimización automática que hemos visto antes. Incluso te protege de los errores del usuario. Flashback, tienes la posibilidad de acceder a datos, no de tu último momento, de la última revisión de la base de datos,
sino del último día, del día antes, lo que se haya metido en el buffer que esté corriendo. O sea, tú puedes meter el puntero del punto actual al punto de hace 2 horas o 5 horas o cuando sea. Y obviamente todo el tema de backups que hay alrededor. Aquí tenemos digamos, los tiempos esperados para caídas de cualquier tipo. Ves que estamos hablando de entre 0 y 15 minutos, estamos hablando de periodos muy. Hablábamos antes de backup. El backup es un servicio automático, está incluido dentro del Autonomous. No es un tema que tengas que contratar aparte. Entonces, en esa parte hay copias diarias automatizadas, se meten en el Object Storage. El Object Storage es un entorno de almacenamiento accesible vía API. Básicamente lo que vais a tener es un contenedor de datos en el que puedes meter cualquier tipo de dato y accederlo con una API. Ahí se almacenan todos los backups. Tenéis la copia del dato y la copia del log de archivo de las transacciones cada 15 minutos. Lo puedes retener hasta 60 días y luego adicionalmente puedes hacer todo el tipo de backups adicionales que el administrador quiera. Entonces las que ya lo hemos visto. Archeo. No me voy a meter en todo el detalle, o sea, es de tirarme una hora con esto. Básicamente la infraestructura la parchea Oracle. No hay que ocuparse de nada de ese parcheo. Y ese parcheo simplemente se van a poner de acuerdo con el administrador de la base de datos. Si estás en un entorno compartido, pues es cuando toca. Te van a dar una ventana y es cuando toca porque la infraestructura la gestiona Oracle y te van a decir en cierto momento que va a haber un parcheo y que te podría afectar de alguna manera. Simplemente te van a avisar. Si es compartida, puedes jugar con las horas y con lo que vas a hacer. Aquí es lo que tenéis en ese caso, lo que podréis jugar con ello. Pensad que el tiempo aproximado de intervención son de 10 a 12 horas y va a depender de la configuración, sí. Pero esto no va a afectar al servicio. Simplemente durante ese momento te están diciendo que el proceso de parcheo va a durar ese tiempo. Tenéis aquí la ventana que tendríais para el parcheo correspondiente. Y disculpad que en esta parte vaya deprisa, pero es que vamos, os voy a dejar la presentación y esto es referencia. No quiero abrumaros con el dato de cada uno de los detalles de ese tipo de parcheo y de historias. Este punto es relevante, este sí que quiero dedicarle un poquitín más de tiempo. En este punto, ¿de qué estamos hablando? De la parte de cómo llevo los datos a la base de datos. Básicamente, ¿dónde voy a tener los datos? Los datos los voy a tener en una base de datos previa, bien Oracle, bien de otro tipo, que voy a tener en mi entorno, pues normalmente on-premise. ¿Puedo iniciar una base de datos desde cero en Autónomos? Sí, pero lo normal es que tenga una base de datos previa que voy a migrar. Entonces, tengo distintas opciones para ir ahí. La primera es utilizar las herramientas de base de datos tradicionales. RMAN, que es la gestión de backup dentro de Oracle. DataGuard, que lo que me permite es la sincronización entre bases de datos. DataPump, que básicamente me saca una copia de toda la estructura de datos en un entorno nuevo. Golden Gate, es un mecanismo de migración y sincronización de bases de datos que me permite cambiar las tablas y cambiar las versiones. O el SQL Developer incluso. En esa historia, que no es nada especial. Como os decía desde el principio, esto es una base de datos Oracle. Los mecanismos de migración son los normales de esa base de datos. ¿Cuál es la situación aquí? Pues que requiere una experiencia en el manejo de esas herramientas. Entonces Oracle lo que proporciona en este punto son un conjunto de herramientas para facilitar esa migración. Vamos por aquí. Tengo
menos flexibilidad, pero tengo más automatismo, más sencillo. Entonces, a partir de ahí, lo que tenéis en medio es un framework, que es lo que llaman Zero Downtime Migration. Te da estas mismas herramientas que hemos visto antes, pero customizadas y simplificadas para hacer una migración. Te limita las opciones para configurarlo, pero te da mayor facilidad para hacerlo. Hay migraciones online y offline, físicas y lógicas. Online y offline es si lo hago en vivo o hago una copia a través de backup, que es la parte offline. Si lo hago con DataGuard, que lo que estoy sincronizando es una base de datos viva con la que estoy creando en la cloud, sería online. Pues si lo que tengo físicas o lógicas, me copio los bloques de datos o hago un manejo de las tablas, que sería la parte de lógicas. En este punto podéis migrar desde otras versiones de base de datos, desde la 11.204 o incluso desde Amazon. Desde RDS tiene migración hacia autónomos. Hacia arriba, pues tenéis, y está en la página siguiente, lo que llaman el Database Migration Service, que esto es ofrecido como servicio directamente. Es un servicio gratuito en la mayoría de los casos. Que lo tenéis aquí. Básicamente, esta es la consola de OCI. Entráis ahí, Migration, y te sale el servicio de migración de la base de datos. Básicamente registras la base de datos de origen, la de destino, ves lo que vas a hacer y inicias el trabajo. Y lo que saldrá es una pantallita como esta. ¿Qué es lo que voy haciendo? Valido, preparo, exporto la carga, verifico todo, hasta que al final hago un switchover y limpio. ¿Os habéis dado cuenta? En este caso el planteamiento es el de una base de datos online sin parada. Te vas sacando los verdes según vayas gestionando y das cuenta que aquí incluso podría tener gente trabajando encima de la aplicación. En muchos casos esto no es posible. O sea, hay que incluir temas manuales entre medias y hay que hacerlo offline. Pero bueno, la posibilidad está ahí. Tenéis aquí el enlace de cuál sería la descripción del servicio. Gestión de monitorización. Hay multitud de herramientas. Os digo lo de antes, no voy a entrar ahí. Luego lo miráis lo que aparte que queráis. Puedo tener Database Actions, que es el developer web, que es el mecanismo es un entorno web para desarrolladores y gestores de base de datos. Directamente te da la información de consumo, de monitorización de autónomos o de otros servicios de cloud de OCI. La consola de servicio directamente sigue estando en la consola de servicio de autónomos database, aunque en este caso van migrándolo hacia esta de arriba. Los datos son parecidos en este caso. Daos cuenta que tenéis facilidades en ese caso, tanto de desarrollo, enfocadas al desarrollo, como hacia lo que es la monitorización en sí. Otra herramienta que se llama Performance Hub, que es directamente también en la consola de OCI. O por último, ya si queréis, la última parte es hay dos herramientas, una que llaman OMC, Oracle Management Cloud, o una Observability Suite. Básicamente es una suite de gestión completa que hay en OCI. En esta última, en vez de estar orientada a la base de datos, lo que está orientada es a un cliente que tenga un montón de bases de datos sobre las cuales tenga que gestionar. No estoy hablando de una, sino cientos de bases de datos que puedan gestionarse de forma continua. Las siguientes slides tenéis un pantallazos de cada una de estas opciones que para lo que veis viendo cada una de ellas. Como Marcela, si no me va a cortar, te digo, obviamente simplemente las tenéis aquí. Tenéis las referencias del tipo de información y lo que haría. Esta es la última que os decía, que si veis que es más compleja, aquí serían un montón de bases de datos con las que se ven por aquí. Y puramente a nivel de resumen, ¿qué es lo que me da autónomos? Voy al principio de nuevo. Menor coste de operación,
facilidad de hacer y seguridad en los datos, posibilidad de innovar y facilitar todo lo que sería entorno de gestión. Como os decía, no es un tema de que las características son la misma de la misma base de datos Oracle que hay, pero en este caso lo que se trata es de optimizar la gestión, de optimizar cómo accedo a ese dato y de facilitar la vida a todos los usuarios de la base de datos. Esto, si queréis probarlo, tenéis una opción de prueba gratuita, que lo que tenéis son dos niveles. Hay servicios que son siempre gratis. Se puede utilizar de forma ilimitada. O sea, si os dais de alta mañana en OCI, lo tenéis y lo tenéis para cualquier momento. Os va a pedir una tarjeta de crédito, pero la tarjeta de crédito es puramente por si luego queréis meteros en servicios de pago. Porque va a utilizar luego esa cuenta que os creáis en OCI para luego crear los servicios. Pero en ese momento no hay ningún tipo de... No hay que hacer ningún pago ni va a cobrar nada. Y luego, cuando los deis de alta la primera vez, son $300 que meten servicios de cloud de los que queréis utilizar. Ahí sí que prácticamente están todos los servicios de OCI incluidos. Y la parte de siempre gratis, ¿qué se incluye? Pues dos bases de datos autónomas de 20 gigas cada una, un core, en este caso. A nivel de entorno de cómputo, dos máquinas virtuales con CPUs AMD o 4 instancias ARM, almacenamiento de bloques de objeto o de archivos, balanceadores de carga y de entornos de comunicaciones y toda la parte de supervisión y notificaciones. Tenéis en el enlace abajo directamente si queréis entrar, hay todos los datos en la Cloud Oracle por si queréis entrar. Y por mi parte, yo he acabado. Y perdonadme la última parte que iba muy deprisa, pero yo para mí la parte relevante era la primera que entendía, si es el concepto de cómo va esto. Vamos a ver, el resto era un montón de datos de referencia, podríamos entrar en el detalle el que queráis, pero os voy a saturar de datos y se os va a olvidar según salgamos por la puerta. Pensad que el tema de autónomos es la frase que os he dicho al principio. Simplemente es automatizar los procesos de base de datos de forma que sea más fácil acceder a los datos y que tenga que saber menos de la administración de base de datos para acceder. Bueno, Hablas tú de esta parte, hacemos unas preguntas o... bueno, vamos a darle las gracias con un aplauso a Pedro por su charla. Y, y vamos a pasar a un turno de preguntas, ¿vale? Inquietudes que le hayan surgido o comentarios que quieran hacer sobre lo que han visto, ¿vale? A ver si alguno se anima a romper el hielo, a hacer alguna preguntita. ¿No tenéis dudas? Bueno, pues arranco yo, Venga. ¿vale? Bueno, muchas gracias, Pedro, por la charla. Esto disminuye realmente la necesidad de administradores de bases de datos. Entonces, laboralmente hablando, nos estamos tirando piedras contra nuestro tejado, ¿no? Porque será un puesto de trabajo que deje de existir o que necesite menos cualificación. ¿Qué opinas? Vamos a ver, es un mundo que que tenemos en constante evolución. Absolutamente sí. O sea, lo que tú dices es absolutamente sí. El planteamiento en este caso es que pases de entornos en los que realmente estoy haciendo labores, si queréis, de menos valor añadido y vamos a ver, que pueda hacer una máquina de forma automática a pasar en temas de gestionar más sobre el dato que vayas a poner. De hecho, la conversación que teníamos durante el café, básicamente todo el mecanismo de inteligencia artificial lo que va es quitando trabajos no sé si se me oye, pero de mera calificación y te va a, y lleva
en principio enfocando a la gente hacia trabajos de más cualificación. Esto es un matiz que llevamos cientos de años de evolución sobre este tipo de entornos, pero es un tema del mundo en que vivimos va en esta manera. Realmente el tema es un entorno bancario casi filosófico. El mundo en que vivimos es dinámico y lo que se está cambiando, ese tipo de trabajo que hacían determinadas personas, pues lo vas quitando. Antes, pues, qué sé yo, incluso, vamos a ver, tenía operadores de los sistemas que tenían que meter las cintas de backup dentro de las máquinas. Ahora eso ha desaparecido. O sea, bien hay robots que lo hacen automáticamente o se hace de forma, no sé, ya te digo, si lo que viene o no viene. O se hace de forma ya de forma directa sobre las máquinas. O sea que el mecanismo de backup ya pasa de ser un entorno físico a un entorno virtual en otros sitios. Pero la respuesta es sí, absolutamente va a afectar a lo que serían los entornos de administración. Pero entras en un decalaje, dices, un balance entre lo que sería mantengo ese tipo de trabajos o hago que la máquina me lo haga. Pero que el enfoque a lo mejor es tener menos operadores de los datos, operadores administradores, y más enfocarse al dato en sí. O sea, ese tipo de entornos, a lo mejor lo que potencia es el DBA, vamos a ver, se reduce su importancia, pero a lo mejor la importancia pasa a ser de un científico de datos o otro tipo de perfiles que vayan en este sentido. Gracias. Y otra pregunta. Decías al principio que en esa base de datos que se utilizó de prueba, que se tardó 2 días en obtener el mismo rendimiento. Entonces, esos 2 días es, o sea, o digamos que yo no era, no, sí. Entonces, esos 2 días es por el uso de la base de datos o porque hay logs de todas las consultas que se han hecho y se analizan, o por las dos cosas, o cómo se hace esa. Se crean los índices, se crean las relaciones y se eliminan relaciones que no se usen y todo eso, ¿cómo se hace? El tema, en lo que hace la máquina en ese momento es dos cuentas. Se le mete el dato prácticamente con las tablas en bruto. O sea, tú tienes tablas y relaciones. Obviamente la máquina no va a saber de esto, se lo estás diciendo tú. Pero a partir de eso, cuando se mete, y de hecho además se recomienda ese tipo de arquitectura en cada vez que lo hagas con Exadata, se borran todos los índices. Dicen, borra los índices. Porque el mecanismo de acceso es diferente al de un entorno tradicional. Entonces, en ese momento que le borras los índices, el rendimiento es peor. Digamos, le estoy quitando las referencias, los enlaces directos a ciertas piezas de la información. Y en lo que hace la máquina es pasar por un periodo de entrenamiento. En ese momento va a ver qué consultas le llegan, qué tipo de búsquedas hay, cuáles son las que recibe más a menudo, cuáles son las que a lo mejor recibe una vez, muy de vez en cuando. Las que recibe. Sí. Correcto. Antiguos. O sea, los logs de lo que está pasando normalmente no. Vamos a ver, date cuenta que en este caso lo que tienes es cambio completamente de infraestructura. Entonces el log la validez es muy dudosa. Porque realmente lo que estoy haciendo es cambiar la versión de la base de datos y cambiar toda la infraestructura que hay por debajo. Entonces lo que era válido en el punto A, en la versión original, puede que no sea válido en el destino, en este caso en el Exadata dentro de autónomos. Entonces el tema lo que le deja es que la máquina aprenda. Y como te decía, en este punto empieza a ver, pues las primeras veces hará un barrido completo, en la segunda generará sus índices. Pero ya son índices gestionados autónomamente, por su parte.
y vamos a ver, lo que entramos en un mecanismo de aprendizaje continuo. El tema es, eso es válido para el perfil de carga que tenga en el momento que estaba ese aprendizaje. Pero si eso va variando, se va ajustando, se va a ir ajustando automáticamente. Es decir, tú no tienes que mantener ese índice que se ha creado, sino que el índice, si ve que deja de ser útil o cambia mejor por otro, lo va a cambiar automáticamente. Y ya para terminar yo y pasar el turno a quien quiera, han mostrado ya como 4 tipos de bases de datos: la transaccional, la del JSON, la del Data Warehouse y la del Low Code, me parece que es. Sí, la de Apex. Este tipo de administración automática inteligente es 4 tipos. Sí. Y siempre tiene que ser el base de datos de Oracle. El producto final es la base de datos. No se puede, no hay una interfaz que traduzca No. el DDL de otro No. fabricante. O sea, básicamente el motor que tienes detrás siempre es la base de datos Oracle. Como te decía, actualmente, vamos a ver, es un tema que tampoco es público por parte de Oracle, pero actualmente lo que hay detrás es el motor de la 19. Vamos a ver, tampoco lo van a publicitar, o sea, pero creo lo que se decía antes. Va a ir cambiando, lo van a ir ajustando y va a ir actualizándose, pero que el servicio no es un tema que vaya a publicar que sea una u otra versión, pero sí siempre es el motor de la base de datos. Bueno, y algunos se anima. No se anima. Bueno, se animan, les animas tú, ¿no? Aquí tenemos una. Sí, soy alumno de segunda generación. Igual que yo entonces, ¿no? Muchas gracias, Pedro, por la ponencia que, bueno, nos ha supuesto una inmersión muy rápida en un mundo que es muy avanzado, las infraestructuras de base de datos avanzadas, que son muy sofisticadas, que empiezan a incorporar pues la inteligencia artificial para mejorar su operativa. Pero yo una duda concreta después de esta felicitación, y es que cuando has hablado de casos de uso, de despliegue, han aparecido los grafos. Entonces, quería que hagas alguna explicación adicional también por conectar con otra asignatura que tenemos, que es estructura de datos en la carrera, y bueno, donde se habla de grafos, y me ha parecido entender que es como ese caso de uso de almacenamiento de modelos de datos avanzados que son grafos, ¿no? Algo así. Sí, vamos a ver. No, en la parte de grafos, al final, vamos a ver. Depende de la casuística de datos que tú vayas a utilizar, pues digamos, hay distintas maneras de estructurar el dato que vaya detrás. Oracle toda la vida ha sido una base de datos de entidad-relación. Entonces, al final, el modelo relacional es muy bueno para determinadas cargas, por ejemplo, entornos transaccionales, pero en otros, al final, no van de esa manera. Entonces, al final, lo que tenéis en este caso, pues básicamente la teoría de grafos es un tema de encontrar el camino óptimo y básicamente los datos se distribuyen en función de ese camino óptimo. El tema en este caso, ¿qué ocurre? Pues que Oracle tradicionalmente no era el mejor el motor de base de datos para utilizar ese tipo de estructuras. Igual que no lo era para entorno de base de datos documental con documentos tipo JSON o cosas semejantes. ¿Qué ocurre? Pues que básicamente el motor de base de datos ha ido cogiendo esas capacidades. Entonces, al final, lo que tienes es el mismo motor que tenías tradicionalmente, te vale para ese tipo de estructura de datos en formato de tipo grafo. Entonces, pero que el tema tiene que ver con la estructura de datos de detrás, o sea, no en este caso ya con la parte de autónomos en sí, sino con el motor de base de datos Oracle. Ahí es lo que os decía antes. ¿Cuál es la propuesta de Oracle en ese sentido? Pues básicamente es almacena en mi base de datos todos los datos posibles que te voy a utilizar el motor correspondiente en función de cuál sea tu casuística de datos. Entonces, toda la parte de base de datos, de datos tipógrafo, o sea, te digo, antes se utilizaban otro tipo de tecnologías, pero ahora mismo se puede hacer con Oracle de la misma manera. Como te decía, no afecta a autónomos, afecta al motor de base de datos en sí, en este caso. Pero vamos,
como se decía, son modelos distintos tiene que ver más con el modelo de datos que en este caso con la parte de autónomos de la infraestructura en sí. Venga, decía algo. Y prometimos ser. Que bueno, que agradecemos a Pedro y a la empresa CGI que también va a ofrecer el día 19 lo teníamos planeado para unas semanas atrás, pero bueno, lo hemos cambiado porque no hay suficientes inscritos, que vamos a mandar información para que es un taller donde ya van a poder hacer más cosas y es un taller donde ya nos vamos a meter más de lleno y además de ver aplicaciones en diferentes tipos de industrias, la aplicación de este tipo de tecnologías. ¿Vale? Así que bueno, damos un aplauso a Pedro y además vamos a todos y a todas por participar, ¿vale?